La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Usted ya sabe que este es el espacio en el que tratamos de mostrarle cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Por supuesto que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios que mejoran la imagen, que logran ganar o no elecciones. Y esta es la última hora de Maquiavelo antes de las cruciales elecciones del 25 de octubre. Y la pregunta que todos se hacen es, bueno, hubo 2 meses de campaña desde las famosas PASO, que a todo esto, gane Scioli o gane otro, por favor, eliminen esa estupidez de las PASO, elimínenlo, que fue algo que está pensado, y esto no sé si la oposición lo tiene claro, está pensado para desgastar a la oposición, nada más. La selección interna de los partidos la tienen que hacer los partidos. Pero vamos a votar, pasaron 2 meses y no pasó nada desde las PASO, está todo igual. Un Scioli que está ahí al borde, a milímetros de los 40 puntos para entrar, un Macri que sacó 30 y que después, bueno, retrocedió un poquito, ahora aparentemente lo recuperó o recuperó una parte, y un Massa que la teoría, supuestamente, del ecuatoriano Jaime Durán Barba, decía que después de las PASO se iba a desinflar. Y Massa no se desinfló, es más, algunos encuestadores hablan de que subió 1 punto, otros dicen que subió 2, otros que no sé cuánto. ¿Por qué no hubo una modificación sustancial durante todos estos meses de campaña? ¿Por qué ninguno de los tres, ni Scioli, ni Macri, ni Massa, bueno, Massa por ahí es el que mejor la aprovechó, ninguno pudo romper esa enorme encuesta que fueron las PASO, que mal sirvieron de encuesta? ¿Fue tan mala la campaña? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Fue tan mala la campaña? ¿Estuvo tan desaprovechada? Algunos ejemplos. Nadie hizo, como se hace en Estados Unidos, por ejemplo, campaña negativa. Ahora, la campaña negativa no tiene por qué ser mala. Puede ser positiva dentro de lo negativo. Por ejemplo, hay mucha gente, no sé, en el NOA, en el noroeste, en el noreste, que no tiene idea cómo es la gestión de Daniel Scioli. Esa gente no sabe que la gestión de Daniel Scioli en estos 8 años en la provincia de Buenos Aires ha sido muy mala. Y sin embargo, Scioli probablemente sea el próximo presidente. Ojalá que tenga suerte, ojalá que nos vaya bien a todos los argentinos. Pero en el NOA y en el NEA no lo saben. Necesitan de una oposición que se los diga. Pero la idea en Argentina es que la campaña tiene que ser toda positiva, no digas mucho, no prometas mucho, no hables mucho de la economía, no sea cosa que la gente se asuste con lo que vendrá, y todos saben que lo que vendrá va a ser complicado. Entonces, desaprovecharon la campaña. Y aquí, en esta hora de Maquiavelo, además, vamos a hacer una pregunta, una encuesta exclusiva. La gente, ¿le cree a las encuestas? Porque todo lo que nosotros decimos se basa en encuestas. La gente, ¿les cree? Quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. En vez de preguntarnos cuánto falta para llegar, disfrutemos el viaje. Fiat, haciéndote más feliz el camino.
La hora de Maquiavelo. Bueno, le digo con quiénes estamos. Bueno, usted ya los conoce, por supuesto. Roberto Varga, el hombre, además de periodista, es consultor político. Y lo tenemos a Orlando D'Adamo, que es muy interesante, porque es el único encuestador y analista político que además es psicólogo, ¿no? Y para entender a los argentinos, a veces se necesita un psicólogo con una encuesta exclusiva. Pero le digo brevemente que estábamos comentando. Todos dicen, mira, ya está casi hecho. De las PASO no cambió nada. Está Scioli al borde de los 40, a punto de ganar. Macri, no sé, habrá bajado de los 30 que sacó un poquito, pero parece que algo recuperó. Y Massa subió, pero poquitito. Y la cosa está ahí. Y sin embargo algunos dicen, mira, puede haber pequeñas diferencias. Y recordamos el caso de Julio Aurelio, el veterano consultor, que ahora están trabajando más sus hijos, de Aresco, que contaba cómo en el año 97 fue el único que pronosticó que en lugar de Chiche Duhalde, la esposa de Duhalde, iba a ganar en una legislativa, iba a ganar Fernández Mejide, Graciela Fernández Mejide, del Frepaso, fue el inicio del Frepaso, que después terminó con el triunfo de la Rúa. Y todas las encuestas daban que ganaba Chiche Duhalde, que ganaba el peronismo. Contó que uno de sus encuestadores de campo, en una de las villas, dijo, guardó las carpetas que se hacía todo a mano en aquel entonces y le pidió ahí al tipo, el dueño de casa, un vaso de agua, un cigarrillo, se puso a charlar, los aflojó, le dijo que estaba podrido de trabajar y qué sé yo, hasta que el tipo le confesó que en realidad, a pesar de que tenían una foto de Perón y Evita en la casa, que no iban a votar por Chiche Duhalde porque no les gustaba el Duhalde, ni Chiche, ni qué sé yo, ni cuánto. A partir de esa confesión, de esa especie de focus group medio ilegal, si se quiere, corrigió todo el campo y salió una famosa nota en La Nación, violando la veda, un sábado, diciendo, no, contra todos los pronósticos no va a ganar Chiche Duhalde, y no ganó, efectivamente. Bueno, digo, ¿podría pasar una cosa así, un voto mentiroso, una especie de confesión mentirosa hacia los encuestadores? Mira, yo no estoy seguro, me parece que es una situación distinta, hay un tercer candidato en alternativa, no hay mucha gente que haya entendido el sistema de segunda vuelta. Yo lamento que en las encuestas que hicimos no salimos a preguntarle a la gente específicamente eso. Si llega a ver la oposición se encargó mucho de explicarlo. Bueno, yo creo que hay dos errores muy graves que han llevado a esto desde el punto de vista de la comunicación. Uno es que para mí la campaña de Macri está errada. Es una campaña que tendría que ser más parecida a la de Massa y sobre todo que no ha logrado instalar un hecho que es aritmético, sobre el cual hemos hablado más de una vez. Que si a vos te gusta que gane Scioli, tenés dos opciones, votás a Scioli o votás a otro que no sea Macri. Porque con cualquiera de los dos caminos, esto es una cuestión de diferencia, no es de que se saca votos u otros, uno u otro. Y vos sabés que en la calle hay gente que te dice, no, yo voy a votar, no sé, invento, a Stolbizer, porque del Caño es difícil que haga este razonamiento, pero después en la segunda vuelta voto a Macri. Claro, la gente cree que la segunda vuelta es obligatoria. No, vos votás a Stolbizer y lo más probable es que no haya segunda vuelta. Y la tarea de esto era del PRO y yo creo que los dos errores, la poca agresividad de la campaña, como Vudú no es protagonista de esta campaña. Yo comentaba en el editorial, justamente, que en Estados Unidos es muy común la campaña negativa, pero la campaña negativa no necesita ser insultar a otro. Y que es el ejemplo de que, está bien, en provincia a Scioli no le va bien en las elecciones. ¿Pero por qué no le va bien? Porque en provincia conocen la gestión, saben, y por eso no le va bien, le va mejor a Massa, no le va muy bien a María Eugenia Vidal, etc. Pero en el NOA y en el NEA no tienen idea. Necesitan que venga un opositor a decirle, miren, ustedes van a votar a un muchacho que en 8 años destruyó la provincia. Sí, igual ahí la información que hay es que el Frente para la Victoria no le va a costar hacer una gran performance. Sí, claro. Sí, porque el escándalo Tucumán de alguna manera alertó. Algo melló ahí. Y se supone que se va a fiscalizar mejor. Se supone. Sí, vamos a ver. Tengo montones de parientes, sí, ya sé, todos anticas, que me dicen, yo me anoté en el PRO y no me llamaron. Sí, de hecho, la elección de Tucumán, que ese domingo a la noche el Frente para la Victoria anunció que le había ganado por 14 puntos de diferencia, se terminó cerrando en 11. En 11 porque el radicalismo se levantó y se fue de conteo, porque si seguían contando por ahí era menos la diferencia. Bueno, entonces más a mi favor de mi tesis. O sea, controlando bien no hay NEA, no te olvides, por ejemplo, que Morales va a tratar de ganar Jujuy, por ejemplo. Sí.
decir, va a disputar mano a mano Sí, la en Chaco gobernación. también se hizo una gran diferencia de las PASO. Que después se achicó mucho. Otro dato que no explotó bien el conglomerado opositor, la elección de Chaco. Por ejemplo. Otro dato. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Me parece que esta elección, por culpa de las PASO, que yo creo que el próximo gobierno, sea quien sea el próximo presidente, debe eliminarlas. Se elimine, por Tiene que favor. eliminarla, creo que es una barbaridad lo de las PASO. Que además también se ha perdido de vista por qué nacieron las PASO. Claro, fue para Las PASO jorobar a la nacen- oposición. Sí, pero además, yo te diría que es más complejo todavía, no solo la oposición. Las PASO fueron un invento de Néstor Kirchner, porque ustedes recuerdan, había sufrido la derrota contra De Narváez. el 2009. Entonces él suponía, porque De Narváez era peronista, que lo que había que hacer era apoderarse del sello PJ Claro, primero para ganarle a un dominar De el Narváez aparato. con el, Y desde el entonces, aparato y ahí sí. Él diseña las PASO para anular la rebelión interna del PJ. Esa es la génesis de las PASO. Claro. Después le dan la forma que le dan. Pero ojo que no hay, siempre el kirchnerismo hace carambola, ¿no? Triple Bueno, carambola. Y de después- paso es un desgaste muy grande para la Exactamente, oposición. exactamente. Pero al final, si uno revisa, las PASO fidelizan el voto. Claro. Tanto en el 2011, Claro. que ya sacó 49, entonces después listo, todo el mundo bajó los brazos y dijo, ¿para qué? Ya está. Los 5 puntos vinieron de Chávez. Además ya es está, inapelable, no es como las encuestas. Que ahora vamos a ver. Sí, ahora, Y claro, estas PASO también están cristalizando el voto. Claro. Es decir, le quitan movilidad a esa opción de, che, no, me parece que este candidato está planteando Igual propuestas. Macri no aprovechó bien las PASO para decir, miren, como yo saqué más, me tienen que los que votaron a Massa o a Margarita me tienen que votar a mí. No lo logró. No, en el medio le estalló el tema Niembro, no lo manejaron bien. Creo que es la clásica crisis. Vos decís, no hay campaña sucia. Para mí sí hay Claro, campaña sí, sucia. obvio. Lo que no hay es buenas reacciones. No, pero cuando yo digo campaña, no digo campaña, negativa. digo negativa, Negativa. que es la campaña en donde que es absolutamente lícita y legítima que uno vaya a mostrar las debilidades del contrincante. No votes a fulano porque tiene una gestión desastrosa. Nada de eso. Yo creo que, primero estoy de acuerdo con tu aproximación al tema. Creo que hay muchos errores. Vos fíjate que decimos Tucumán, por ejemplo, pero Tucumán no es un mérito de la oposición. En realidad es una macana enorme que se manda a los otros, acostumbrados a hacerla siempre, que toma entidad pública, pero no es una estrategia de campaña. O sea, vos fíjate que quizás lo más importante que sucedió es una cosa que les vino, que tendrían que aprovechar. Cayó de arriba. Exacto, de las tantas que han caído de arriba. Porque vos fíjate que en el medio de esto pasó lo de Jaime, o sea, lo de Niembro le para el voto al PRO. En esto el gobierno es formidable. Yo creo que le paró el crecimiento. Yo no sé si le hizo parar, pero que sí que le paró el crecimiento. Pero y en el medio del otro ya no es una operación mediática. Te reconoce que recibió la plata y negocia 18 meses. A mí me parece que hay dos datos numéricos que son importantes. A Macri no le fue bien en la capital, No le fue en la capital. para lo que se espera que le vaya bien. Sacó 40%. 41. Sí. Entonces, es decir, Flojo. acá él, candidato a presidente en capital, menos de 50 no puede sacar. No debería. No debería. Entonces ahí tenés un dato. Ahí Y- puede recuperar. Puede recuperar ahí. Ahí debería No recuperar. sabemos, Debería. recuperar. no sabemos. Lo que pasa es que apareció Massa con una campaña que en realidad para sus intereses está muy bien hecha. Y la segunda cuestión que yo te diría es que a Scioli no le fue muy bien en la provincia de No, Buenos en la Aires. provincia le fue mal. No, le fue mal. Entonces, La elección de la provincia es mala. la verdad que vos fíjate que le está dando la oportunidad en el territorio más fuerte de Scioli, el tipo saca el 38,5, que es poco. Pero de todos modos yo creo que el escenario está abierto. Hablábamos detrás de cámara con cierto pesimismo en el sentido de no, esto está cerrado, está terminado. Para mí no, para mí el escenario está muy abierto quiere decir que todos los trabajos de campo, aún los que sabemos, los que estamos en este tema, que están comprados, es decir, que tienen dueño, y que por lo tanto... Sí, se el ven- 90% están Sí. comprados, porque Se si no, una ven en encuesta la- es muy cara para hacer sin... Exactamente, se ven en la obligación siempre de darle un puntito más al dueño de la encuesta, esto lo sabemos todos. Aún esos trabajos de campo, con los márgenes de error, te ubican abajo del 40 o arriba. Sí, puede haber Sí, sí, segunda no, vuelta. Es decir, puede haber segunda vuelta. A ver, perdón, poliarquía, lo digo con todos los nombres y me hago cargo. Sabemos que hace mucho, pero además está bien, es así, hace muchos años 10 años que trabaja trabaja para Scioli. Scioli, sí. En el gremio se lo conoce como choliarquía, Sí, bueno, sí, no importa, sí. pero digo, ¿qué publica La Nación? Sí, que hay segunda Publica un vuelta. rango, Que hay dice, segunda vuelta. son 37, proyectando, Sí. son 39 y pico. Bueno, Hay pueden segunda- ser 38, como puede ser 41. Sí. Y Macri podría, comentábamos otra anécdota típica, Macri que ahora está dando, que 28, 29,
En la época de Alzogaray, el famoso fundador de la UCD, ultraliberal, era muy políticamente incorrecto en la Argentina de los 80, muy de izquierda, decir que uno lo votaba a Alzogaray. Había mucha gente, las encuestas daban que no entraba nunca como diputado, y fue diputado toda la vida, ¿no? Creo que casi que me muere como diputado, no sé cuántas veces renovó su banca, con mucha comodidad, y todas las encuestas daban que no llegaba, que le faltaban, que no sé, necesitaba 100.000 votos, y te sacaba 50 y terminaba sacando 150. ¿Por qué? Porque había gente que no lo confesaba y lo votaba igual. Ahora, te voy a agregar un dato, Diego, y esto va por cuenta y orden. Yo creo que estamos más distraídos en el tema de la primera y segunda vuelta, que me arriesgo a decir que es probable que la haya, que pueda haber, que las posibilidades que tiene Macri en la segunda, que ahí sí lo veo más comprometido a Macri, de los tres candidatos. Bueno, en mi opinión, yo creo que tiene mucha resistencia, tiene más resistencia que Scioli y más resistencia que Massa. Pero bueno, veremos. Tiene más resistencia que Massa, pero ninguna duda. Pero yo creo, por lo que vi, es más, les confieso, una encuestadora, que no encuesta para Scioli, encuesta para Cristina, hace 2 o 3 meses me dijo, todos los ejercicios de segunda vuelta que han hecho, incluso con Macri, le daban que Scioli perdía. Pero tiene que haber segunda vuelta. En términos de campaña, yo diría que si Massa es el candidato para la segunda vuelta, cosa que aritméticamente sería increíble, porque se supone que lo que sube Massa es a costa de Macri, por lo tanto le baja el piso. Y que hoy es imposible, no hay ningún trabajo de campo serio que lo ponga Massa en segunda vuelta. No hay improbable. No hay ninguno. Pero es que además el problema es matemático, porque vos fíjate que es por eso que el tema es la diferencia de los 10 puntos, porque si Massa sube a costa de Macri, le baja el piso a Macri y lo hace ganar a Scioli. Fácil, claro. Pero suponete, lo que yo sí creo, desde el punto de vista estratégico de la campaña, es que Scioli no duerme si tiene que hacer campaña contra Massa. Mientras que contra Macri tiene una campaña más fácil en lo conceptual. Derecha contra izquierda. Claro, totalmente. En cambio la otra le arma un lío. No, absolutamente. Contra Massa prácticamente, a ver, contra Massa, Scioli prácticamente como que tendría que ahorrarse la segunda vuelta porque no tendría ningún sentido, porque todo el votante de Macri va a terminar votándolo a Massa y ya está. En el caso de Macri se plantea una campaña muy interesante de, ahí sí, de continuidad y cambio. Continuidad, muy gracioso, vamos a un corte, continuidad en donde Scioli, que lo tiene a Blecher, que acaba de decir, tenemos que arreglar con los holdados, tenemos que hacer... y bueno, va a tener que plantear un cambio contra alguien que había dicho exactamente lo mismo antes que Mauricio Macri. Va a ser sería muy gracioso si es que se da. En el próximo, después del pequeño corte, la gente, ¿les cree a los Orlando D'Adamo de este mundo? Ahí no se vaya. La hora de Maquiavelo. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Auspicia este segmento Gobierno de la Provincia de Córdoba. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, la pregunta, ¿no? ¿La gente les cree a los encuestadores? Y otras preguntas más de una encuesta de Orlando D'Adamo, el Centro de Opinión Pública, la Universidad de Belgrano, en Capital, pero para tener en cuenta, ¿no? ¿Les resulta confiable las encuestas de intención de voto que se publican? No, por supuesto las que se hacen de verdad, las que se... Y dice que pocas veces, 27, nunca 26, la mayoría no le cree. Sí, el 53% te da ahí que a veces le creen y otras no. ¿Qué sentiste? Vos como encuestador, ¿qué sentiste? Mira, como yo no hago intención de voto, de esta pregunta me zafo amablemente, pero te diría lo siguiente. Yo creo que el problema es que uno se encuentra con una situación muy atípica, que es todo lo que pasó en Capital, con una segunda vuelta. La gente no terminó de entender... En la segunda vuelta de Capital, que finalmente terminó ganando Rodríguez Larreta, los encuestadores pifiaron todo. Claro, pero vos sabés que es más fácil pifiar ahí que en las otras, porque en las otras el error se distribuye entre los otros candidatos, mientras que si vos te equivocás en una segunda vuelta donde tenés un 1 contra 1, lo que te equivocaste es lo que sube el otro, con lo cual es un desastre. Yo, la verdad, hubiera preferido más... Hay que recordar a la gente.
ningún encuestador, ninguno de tus colegas se le ocurrió preguntar, una vez que le preguntaban por quién iba a votar, si Rodríguez Larreta o Lustó, si, como era vacaciones de invierno, si iba a estar para votar o no. A ninguno se le ocurrió. Bueno, hay una evaluación no de encuestadores, sino de gente que estuvo trabajando en el tema, que hubo 2 factores que le restaron votos. Uno es ese y el otro es personas mayores que no asistieron a votar porque no quisieron enfrentarse a la máquina. Es una lectura interna que hacen, ¿no?, los ganadores. Que, ojo, que puede ser un 1%, ¿no? Yo te diría que para mí, de los encuestadores, la macana más obvia es una de la cual se habló relativamente poco, que es que cuando se calculaba a Massa, medían a Massa nada más y se olvidaban que iba con el otro. Entonces, el día de la elección de la Sota, el día de la elección, cuando te hacen una, te suman a de la Sota 6 puntos, que en Córdoba era probable que los reuniera y en otros lugares un poco más, y lo suman a Massa. Entonces aparece Massa con 20 y uno dice, bueno, pero ¿qué vuelta que fue? No, lo que pasa es que la medición contra la que estás comparando es Massa solo, y Massa solo era el 14 que le venían midiendo desde antes. Claro, claro. Bueno, pero una preguntita más. Fraude electoral en Tucumán, ¿hubo? La mayoría cree que sí, 57%, 27% dice que no. Ese 27% la verdad que es raro, ¿no? Porque la verdad que era bastante evidente. 27% saca el kirchnerismo en la capital. La capital y un poquito más. Pero fíjate qué interesante la pregunta que sigue. Si el problema de Tucumán también se da en otras provincias, y de los que dicen que hubo fraude, el 57%, el 80% dice que se da también en otras provincias. O sea que ahí está muy instalado esto de que en la Argentina hay fraude electoral. Esa es la razón de la pregunta. Si nosotros, si bien el tema ya quedó un poco atrás, lo que queríamos saber es si había quedado registro de este tema, y quedó registro, y yo creo, volviendo a lo que hablábamos en la primera parte, eso ha sido una de las cosas que va a tener alguna influencia, suponemos. Cortito, un picadito rápidamente, ¿le cree a Massa cuando dice, por ejemplo, que va a eliminar el impuesto a la ganancia? No, 51, sí, 34, sigamos, porque ahí viene lo interesante. ¿Le cree a Scioli cuando dice que si es presidente bajará la inflación a menos del 10% en 4 años? No, casi 60%. Es la peor de todas. No le creen nada a Scioli. A ver, la que le sigue. Y esto me pareció muy interesante. ¿Le cree a Macri cuando dice que si es presidente levantará el cepo cambiario? Y hay un 44% que le cree contra 39% que no. Quiere decir que de todas las promesas de los presidenciables, la de Macri de que va a levantar el cepo es creíble. Es un punto de partida, ¿no? Sí, es interesante. También son temas distintos. Por ejemplo, yo te cuento cosas de datos. Igual es un trabajo hecho en la capital. Sí, obviamente que es territorio favorable, ¿no? Pero vos sabés que con la de Scioli lo que la gente le contestaba a los encuestadores era, si es tan fácil, ¿por qué no empezamos ahora, ya que estamos? ¿No? Claro. No estaría sí, Scioli prometió traer 30.000 millones de dólares de inversión. Bueno, 5.000 podrían venir este año. Una pena que no le pasó la receta a Cristina todos estos años, podría haber venido un mango. La Argentina es el país donde menos inversiones han venido. Y por último, ¿a quién le cree más? Bueno, en Capital obviamente le creen más a Macri. Sí, igual fíjate que está muy disperso. O sea que hay una baja credibilidad de la clase política que se expresa en que, bueno, evidentemente nadie se lleva una abrumadora mayoría, ¿no? Sí. No, el tema de Massa me parece interesante recuperarlo más allá de este trabajo de campo, desde este lugar. Massa se está planteando, y además es meritorio, como el candidato de las propuestas, y también demuestra que no es cierto que no se pueda hacer campaña electoral. Porque se dice, no hay lugar para la campaña. No, hay lugar para la campaña. Él lo ha demostrado muy bien. El tema es que Massa, precisamente, arranca desde muy atrás, porque Massa sacó 14 puntos. Claro. Massa Macri sacó 26 y pico, sacó 12 puntos más que él. No es una locura. Claro, es normal. Entonces arrancó con 14, consiguió un candidato que gastó una millonada, que sumó 6 puntos, y con el mérito que lo amuró. No, y además lo aprovechó para... bueno, eso quiero decir. Vos lo ves a Massa con De la Sota yendo a todos los canales de televisión, parecen hermanitos. Eso, Diego, pero la especulación era que De la Sota se iba a ir con Scioli, por ejemplo. No lo hizo. Le amuró la campaña, lo apuntaló, lo acompaña, lo tiene como alter ego. Eso es un gran mérito. Entonces, claro, que Massa haga 20-21 puntos, que es lo que más o menos realmente mide hoy Massa, es una buena elección. Y lo deja bien parado. Tuvo una buena campaña, ya nos echan. Un ejemplo, esto es Ramiro Agulla, que copió una fórmula de la campaña con De la Rúa, que era De la Rúa que dice, voy a meter presos a todos los delincuentes, y ahí estaba con militares. Bueno, hizo lo mismo con un montón de militares con el tema del narcotráfico. Y la verdad, chapó, la idea de Agulla representa mucho la inquietud de la gente de que, no sé, hay que militarizar la cosa con tal de frenar
a hoy es el delito y el narcotráfico, ¿no? Roberto Vargas, muchísimas gracias. Orlando Adamo, muy interesante. Terminamos. La última pregunta era si la gente creía que Scioli iba a ser independiente de Cristina, y en Capital la mayoría dice que no. Pero bueno, veamos. También decían que Kirchner iba a ser el chilolita de Duhalde, y obviamente que no fue. Muchas gracias. Hasta la próxima hora de Maquiavelo. Chau.